Aquí se puede ver una tabla de perfiles laminados. En este caso se trata de un perfil del tipo T, donde siempre en la primera columna tenemos la denominación del T y el número que aparece no es ni más ni menos que la altura que tiene el perfil en milímetros. Luego están las dimensiones que caracterizan al perfil, esencialmente la altura, la base, el ancho del alma, el espesor medio de las alas y también los diferentes radios de empalme que sirven para que disminuya el efecto de concentración de tensiones y también facilitar la fabricación a través del laminado. Luego tenemos el área o sección transversal del perfil, el peso por metro lineal, la superficie exterior por cada metro lineal de perfil y finalmente las características geométricas que nos pueden interesar para el dimensionamiento. Las relativas al eje X, es decir, a este eje horizontal, momento de inercia, módulo resistente y radio de giro. Y lo mismo ocurre para el eje Y, es decir, para este eje vertical tendríamos el momento de inercia, el módulo resistente y el radio de giro. Obsérvese que se aclara que es el mínimo. Eso es muy importante en los cálculos donde intervenga el fenómeno de pandeo, porque siempre debemos trabajar con el radio de giro mínimo para el cálculo de la esbeltez. Y en las últimas dos columnas tenemos el momento estático de primer orden respecto de este eje horizontal, pero solo para la media sección, porque si fuera para toda la sección completa, valdría 0. Y finalmente, esta medida que es la de la distancia entre los centros de presión. Aquí tenemos el detalle de cada una de las magnitudes que aparecen en la tabla. Sobre las tablas de perfiles hay que tener algunas consideraciones antes de utilizarlas. Por un lado, ver bien en qué unidades está medido cada uno de los parámetros que están detallados en las mismas, porque muchas veces es posible que tengamos que cambiar de sistema de unidades para homogeneizarlas en nuestro cálculo. Por caso, todas las medidas que están en milímetros. También podemos especificar distintos usos que le vamos a dar a estas características. Por caso, los módulos resistentes serán empleados fundamentalmente en el dimensionamiento a la flexión. El área será utilizada cuando tengamos que dimensionar al esfuerzo axial. Al momento de inercia se lo utilizará fundamentalmente en la verificación al corte, lo mismo el momento estático de primer orden. Hay otras magnitudes que también serán útiles en distintos tipos de cálculo. Por ejemplo, el espesor del alma será muy útil en el cálculo de la verificación al corte por flexión, pero en ese caso hay que tener especial cuidado en cambiar la unidad de medida porque está en milímetros y debe pasarse a centímetros. También es muy importante este radio de giro mínimo cuando tengamos que realizar algún cálculo a la compresión con la posibilidad de que esa pieza sufra el efecto del pandeo. Por lo tanto, las distintas características geométricas que se pueden ver aquí de este perfil laminado y normalizado van a tener distintos usos de acuerdo al tipo de cálculo que llevemos adelante. Por caso, el peso por metro lineal también nos puede servir para el cálculo del estado de cargas que va a soportar la estructura, ya que tiene que soportar también su propio peso, pero además puede servir para estimar los costos del flete, ya que obviamente nos cobrarán por el peso del material que estamos transportando y también del producto en sí, ya que un producto que sea más pesado será obviamente más caro que uno más liviano, porque lleva más material. Otros tipos de perfiles como el tipo U, el tipo L o ángulo, el perfil en forma de T, el perfil doble T de alas anchas, el perfil en forma de Z, tienen también características similares. Algunos de ellos tendrán particularidades específicas por la forma geométrica que tiene el perfil. Sin embargo, estos tipos de perfiles generalmente tienen
un uso muy específico. El doble T mayormente se va a utilizar para soportar esfuerzos cortantes que generen flexión de esta manera. Entonces podrá aprovecharse al máximo el módulo resistente respecto al eje X y su momento de inercia respecto al eje X, porque los momentos que se generarán rotarán en torno al eje X. Mientras que habrá otros perfiles u otras secciones que serán más aptas para utilizarlas con otro tipo de solicitaciones. Por supuesto que para una solicitación de tracción, cualquier tipo de sección es indistinta, ya que lo único que nos va a importar es la cantidad de centímetros cuadrados o unidades de superficie que tenga el área en cuestión. En el caso de un perfil del tipo U, tenemos las características geométricas dispuestas de manera similar al perfil T, solo que hay una particularidad y es que este eje vertical baricéntrico Y no está ubicado a la mitad del ancho de las alas, sino que está desplazado, y es importante conocer la distancia que hay entre el borde del perfil y el eje vertical Y, que se puede apreciar en esta columna que está a la derecha. El resto de las columnas tiene una disposición muy similar a la que se ha visto en el perfil laminado del tipo T. En el caso de un perfil del tipo ángulo o L, nos encontramos con algunas características algo diferentes a la de los dos anteriores. Si observamos, tendremos que la denominación es variable, ya que para una misma medida de las alas hay distintos espesores de cada una de ellas, con lo cual obviamente irán cambiando las características geométricas. Por caso, si tenemos un ángulo de 25 por 25, es decir, cada una de las alas mide 25, hay distintos espesores para esas alas, con lo cual tendremos distintas características. También es interesante recalcar que en este perfil, que tiene las dos alas iguales, las características respecto del eje X y del eje Y son idénticas. Observemos qué es lo que dice aquí. Tenemos las características para el eje X y para el eje Y ambas obviamente son iguales en esta terna de columnas. Pero a su vez hay otros dos ejes principales. Tenemos el eje Xi y tenemos el eje Eta, ambos que pasan a través del baricentro de la sección. Y por supuesto me han indicado aquí las características respecto a cada uno de esos dos ejes. No solamente de momento de inercia, sino también de radio de giro y módulo resistente. Un detalle que es fundamental para este tipo de perfiles es esta última columna, donde aparece el radio I sub eta, es decir, el radio de giro respecto de este eje. Si podemos apreciar, hay una aclaración indicando que es el mínimo. Ese radio de giro va a ser aquel que se utilice si este perfil está sometido a la compresión con posibilidad de sufrir pandeo. Si prestamos atención, encontraremos que el radio de giro respecto al eje eta es menor que respecto al eje Xi y es menor que el respecto a los ejes X e Y. Por ello, se va a utilizar para el cálculo de la esbeltez de la pieza en el caso de que esté sometida a compresión. Otro detalle que también podemos apreciar en esta tabla es que no hay datos relativos al momento estático de primer orden, es decir, el momento estático de la media sección, sea respecto de este eje X, de este eje Y, que serían iguales, o de este eje Xi o de este eje eta. En este caso, de acuerdo a cómo estemos empleando este perfil y que esté sometido a corte por flexión, deberemos calcular analíticamente mediante fórmulas el momento estático de primer orden para la media sección. Por otro lado, el resto de las características que se detallan en el encabezado de la tabla son similares a los de los perfiles que vimos anteriormente. En el caso de barras redondas o cuadradas de sección maciza, las barras son muy sencillas y tenemos la denominación, obviamente
la medida en este caso del diámetro, si fuera una barra cuadrada sería del lado, está tanto en pulgadas como en milímetros, el área de la sección transversal y el peso por metro lineal que tienen estos productos comerciales. Estas tablas son sumamente sencillas y no vamos a encontrar características geométricas específicas como momentos de inercia o módulos resistentes, porque tendrán que ser calculadas mediante fórmulas. En cuanto a los tubos estructurales, la conformación de las tablas es muy similar a la de los perfiles laminados. Más aún, se parece mucho a la de los perfiles de tipo ángulo, porque para una misma medida nominal del diámetro tenemos distintos espesores de pared de tubo, con lo cual obviamente me darán distintas características geométricas. Y como se puede ver, está la sección, el peso por metro lineal y aquí las características. Es obvio que en el caso de un tubo, sea de sección circular o sea de sección cuadrada, momento de inercia, módulo resistente y radio de giro serán idénticos. Además, en este caso tenemos el módulo resistente polar, es decir, respecto del baricentro, y también el momento de inercia polar que podemos ver a la derecha. Las dos características polares se emplearán fundamentalmente cuando este tubo esté sometido a un esfuerzo de torsión, mientras que las características respecto de los ejes X e Y cuando el tubo está sometido a flexión. También podemos apreciar que a la derecha no tenemos el momento estático de primer orden, de la media sección, porque de toda la sección completa respecto de cualquiera de los dos ejes principales de inercia sería nulo. Para calcular ese momento estático de primer orden de la media sección, deberemos hacerlo mediante fórmulas y al momento estático del medio círculo exterior restarle el momento estático del medio círculo interior que corresponde al orificio. Para piezas sometidas a esfuerzos de compresión donde está la posibilidad de que aparezca el fenómeno de pandeo, tenemos tablas del coeficiente de pandeo omega. Cada material tendrá una tabla específica donde a cada valor de esbeltez le corresponderá un valor del coeficiente de pandeo omega. No obstante ello, los valores son relativamente similares para materiales de la misma familia. En este caso estamos presentando una tabla para el acero del tipo F24 y para su utilización tenemos que prestarle atención a unos pequeños detalles, ya que es una tabla de doble entrada. En primera instancia habrá que calcular la esbeltez con la fórmula de la longitud crítica sobre el radio de giro mínimo. La longitud crítica la extraeremos en función de la longitud real que tenga la barra y un coeficiente que dependerá de las condiciones de vinculación de esa barra respecto a tierra. Eso nos dará el numerador de la fórmula de la esbeltez, mientras que el radio de giro mínimo o saldrá de cálculo o, por ejemplo, podría salir de las tablas de perfiles laminados, eligiendo el mínimo que aparezca en dichas tablas. Una vez realizado el cociente y obtenido un valor numérico, imaginemos que por ejemplo es el número 74, entramos por el 70 en la fila y por el 4 en la columna, y en la intersección de fila y columna obtendremos el valor numérico que corresponde al coeficiente de pandeo para una esbeltez de 74. En este caso en particular sería de 1,68. Ese valor es el que se utilizará en la fórmula de verificación de una pieza sometida a la compresión.